Queridos amigos, muy buenas tardes. Son las 3:15 aquí en Hong Kong. Quiero invocar al Espíritu Santo en esta tarde para que nos toque a los dos, para que toque nuestros corazones, para que nos inspire, para que ponga sus palabras en mi boca y a ti te abra el oído para escuchar palabras de vida, palabras de salvación, de liberación. Ven, Espíritu de Jesús. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Inúndanos con tu amor. Queridos amigos, quiero continuar la charla en la que ayer os hablaba de la experiencia de Jesús, que es la experiencia de un niño que está loco por su Padre, con el que disfruta, con el que descansa, a quien ama, a quien obedece, de quien aprende, el Padre que le sustenta, el Abba que le da seguridad. Esa es la experiencia de Jesús que Él comparte con nosotros. Ayer os comentaba también cómo en su anuncio del Evangelio, del Reino de Dios, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza San Marcos. En ese Evangelio Jesús habla del reino y lo realiza con acciones, con obras, con milagros. Y como os comentaba, muy importante, con la comida, porque en la comida Dios se hace presente y se crea una profunda comunión que Jesús ofrece sobre todo a los más pobres, a los pecadores, a los que están apartados de la religión, a los que no tenían esperanza. Hoy quiero hablaros de algo que yo considero que es muy importante. Y es que Jesús, a la hora de hablarnos del Padre y de su experiencia íntima, quiere también romper o superar modelos opresivos de religión. No encuentro palabras mejores para expresar esto. Un modelo de religión que haga daño al hombre. Un modelo de Dios que agobie al hombre. Y por eso su actitud ante la ley, creo que ya la conocéis. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en un momento culmen, cuando en el Evangelio de San Marcos había un hombre que estaba con la mano paralítica en la sinagoga y se lo pusieron en medio para ver si lo curaba o no, para tentarlo. Y él les pregunta, ¿es lícito o no es lícito hacer el bien en sábado, curar o hacer daño? Entonces todo el mundo se calló. Y Jesús, lleno de rabia, les echó una mirada a todos al ver la dureza de su corazón y a pesar de todo le dijo al hombre, ponte aquí en medio, extiende tu mano. Pero eso le costó el que, dice el Evangelio también, que a la salida los fariseos y los herodianos se confabularon para ver cómo acababan con él. O sea que Jesús toma una actitud ante la ley, una actitud en la cual Él quiere liberar. Hoy quiero hablaros del otro símbolo esencial en la religión de los judíos. Si un símbolo o si un pilar en el que se sustenta la religión es la ley, el otro pilar es el templo. Y para ser sincero, la verdad es que yo nunca me había parado mucho a pensar en el tema del templo. Pero considero que tiene una importancia
increíble. Quiero leeros un episodio bien conocido por todos. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era el tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba, diciéndoles: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos? Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer salía de la ciudad. Es del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 19. Este texto es muy conocido por todos. Y la verdad es que cuando a veces te toca en el Evangelio del domingo y tienes que predicar de él, pues no es tan fácil, porque no sé cómo decirte, no es un texto así como muy inspirador o muy bonito así, pues para hablar de la belleza de Jesús, de la belleza del Evangelio. Casi es un texto, iba a decir, que se sale un poco de lo normal, del dulce Jesús. Normalmente, pues, acudimos a él para decir que Jesús también era hombre, que él también se enfadaba, y ponemos este texto pues como ejemplo de que también Jesús tenía emociones humanas, ¿no? Pero por lo menos mi entendimiento de lo que aquí pasó, ahí acaba. Como algo extraño, como algo fuera de tono, como algo que no encaja en la actividad de Jesús, pues eso de amable, bondadosa, consoladora, sanadora, ¿no? De repente le ves a Jesús ahí enfadado, tirando todo. No aquí en la versión de Marcos, pero en otras versiones, pues incluso pues hizo un látigo, ¿no? Con cuerdas. Tú imagínate, todo como muy raro, o sea, como un poco exagerado, ¿no? Un poco fanático. Pero no creáis, es un hecho absolutamente capital. Y de hecho, los exégetas, los que estudian profundamente la Biblia, nos dicen que este hecho fue el que decidió la muerte de Jesús. Incluso se atreven a un poco situarlo cronológicamente. Pongamos que si Jesús murió un viernes, esto hubiera ocurrido como un lunes. O sea, incluso muy próximo a la muerte de Jesús. Y es lo que nos dicen los evangelios sinópticos. Es uno de los pocos hechos que aparece en los 4 evangelios. Y en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues se situaría como al principio de la semana en la que Jesús muere. Y como digo, parece ser, los exégetas están de acuerdo en que es el hecho determinante. Es decir, que Jesús ciertamente pues, se hizo enemigos, como se acaba de contar, ¿no? Su actitud ante la ley, su práctica sobre todo de acercarse a los pecadores. Eso no le hizo amigos, ni mucho menos, ¿no? Pero si algo con toda certeza podemos decir que le iba a costar la vida, fue este hecho. Entonces podemos entender la tremenda importancia que tenemos que darle y que Jesús posiblemente también le dio. Por eso es como muy importante que entendamos lo que significa el templo. Lo que significa el templo.
Lo primero que quiero deciros es la alianza que, como sabéis, Dios hizo con Abraham, pero que sobre todo pues se ratificó en el Sinaí, Dios con el pueblo. Esa alianza hace que de entre todos los pueblos de la tierra, pues Dios haya elegido a uno. Dios está presente en el pueblo. Esa presencia la veíamos en el libro del Éxodo también, cuando la columna de fuego y la nube iba acompañando al pueblo. O sea, Dios está presente en el pueblo. Pero si tú le preguntas, o le preguntabas entonces, ¿no?, a un judío, a un israelita, ¿dónde está presente Dios? Te dirían, pues, que en la ciudad santa, en Jerusalén. Ahí mora Dios. Y si aún insistes, ¿pero en Jerusalén dónde? Respuesta: en el templo. O sea que, ¿cómo deciros? El templo es el lugar donde se juntan cielo y la tierra. Yo realmente no era tan consciente de esto, porque los judíos no tenían, ¿no?, la concepción de trascendencia que nosotros tenemos. Insisto, ese Dios sublime, ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, ese Dios, sin embargo, se abaja a vivir con su pueblo, ¿pero dónde? En el templo. Por tanto, el templo es el lugar por excelencia, el centro de la religión. En tiempos de Jesús, según los datos que tenemos, podría haber 12 millones de judíos en la diáspora, es decir, fuera del territorio de Palestina, y unos 6 millones, ¿no?, en Palestina. Bueno, pues el corazón de los judíos, evidentemente, estaba en Palestina, pero Palestina tan grande, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. Por eso, la obligación de ir a peregrinar, ¿no?, que no es solamente turismo, y ni siquiera solamente turismo religioso, es una obligación. Y las grandes fiestas, ¿no?, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Pentecostés, Pascua. Estos eran los grandes momentos, ¿no?, donde la gente pues acudía y se preparaban y se purificaban para ir al templo. El templo pues era un lugar de oración, de reunión, pero más incluso que eso, porque hemos de decir también que aparte del templo único en Jerusalén, sin embargo, en todas las pequeñas ciudades incluso, ¿no?, incluso también en la diáspora, pues había lugares de reunión, de adoración, donde se proclamaba la palabra de Dios y se predicaba, la sinagoga. La sinagoga, que sería lo equivalente pues a nuestras iglesias. Bueno, con las debidas diferencias, es decir, las sinagogas eran lugares de reunión. Y Jesús acudía, como todo buen judío, ¿no? Y ahí se leía la palabra de Dios, se cantaría, se comentaba también la Escritura, un lugar de reunión y de enseñanza, ¿no? Pero el templo era otra cosa. No puede compararse lo que es el sentimiento de misterio, de profundidad de una sinagoga con el templo de Jerusalén. Cuando hablamos de templo siempre pensamos, ¿no?, en el templo de Salomón, aquella maravilla que debió ser. Pues bien, ese templo de Salomón fue destruido cuando los babilonios invadieron Jerusalén en el año 587. Y después de eso, al volver de Babilonia, pues se inició la construcción del segundo templo. Sin embargo, el templo en el que
ocurren todos estos incidentes, fue construido por el rey Herodes, Herodes el Grande, y empezaría su construcción hacia el año 20 a.C., acabándose, imaginaros, hacia el año 60 después de Cristo, o sea, 80 años. Debía ser un edificio absolutamente imponente, inmenso, grandísimo. O sea, el patio exterior, pero aún rodeado de columnas, pues según he leído, cabrían ahí como casi 10 campos de fútbol. O sea, haceros una idea, ¿no? Voy a intentar, o se va a intentar also proyectar algunas figuras, algunas imágenes, algunas fotografías para que podáis ver el templo, ¿no? Una de ellas, una de las fotografías es el Muro de las Lamentaciones, que es lo único que queda del templo que construyó el rey Herodes, pero que fue destruido en el año 70 por el general Tito, hijo de Vespasiano. En el año 70, como digo, cuando conquistó Jerusalén y arrasó todo, arrasó el templo, menos este muro, el Muro de las Lamentaciones, que yo cuando fui a Jerusalén me impactó profundísimamente, ¿no? Porque, insisto, también otro lugar privilegiado, ¿no? de reverencia, ¿no? Y de piedad para los judíos. El templo, si lo habéis visto en las imágenes, pues consta de varios atrios. El primer atrio sería el atrio de los gentiles, al cual puede acceder todo el mundo. Es el más amplio. Después está el atrio de los judíos, a donde pueden asistir, a donde pueden entrar hombres y mujeres judíos. Después del atrio de las mujeres está otro atrio al que solo pueden entrar los varones mayores de 12 años y que sean puros. Ahora lo explicaré. Después de esto está otro atrio, al que nada más pueden entrar los sacerdotes. Y después está el santuario propiamente hablando, ¿no? El lugar más santo. Pero incluso dentro del santuario, está otro lugar, que es el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, donde Dios habita. Y ahí nada más puede acceder el sacerdote de turno una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. O sea, vamos viendo, por tanto, que hay atrios de mayor exclusividad, gentiles, judíos, hombres y mujeres. Después ya solamente hombres. Luego solo sacerdotes. Y luego el lugar del santuario y el Sancta Sanctorum. ¿Qué pasa en el templo? ¿Qué se hace en el templo? Bueno, pues rezar. Por supuesto. Jesús dice que el templo es una casa de oración. Pero no solo. No solo rezar. Porque rezar también se rezaba en las sinagogas. Lo esencial del templo es ofrecer sacrificios. Y en esto el templo de Jerusalén era común con los otros templos de la antigüedad. La esencia de los templos es el ofrecer sacrificios a Dios. ¿En qué consiste un sacrificio? Bueno, pues como la misma palabra lo dice, ¿no? Se ofrece una víctima, se la sacrifica, se la mata, tiene que haber derramamiento de sangre. Y esto se hace con la intención de agradar a la divinidad. Hay sentimientos, pensamientos profundísimamente primitivos en todo esto.
como la creencia de que la divinidad hay que darla de comer. Y se la da de comer con sacrificios. Por lo cual no eran extraños en la antigüedad sacrificios de animales e incluso sacrificios humanos, mediante los cuales se intentaba, por decirlo así, una propiciación hacia la divinidad. El pueblo de Israel, en este sentido, se mantiene en esta línea. Y por tanto, pues el piadoso israelita iba al templo y lo primero que tenía que hacer era comprar a la víctima, cordero, etc. Y una vez la comprado, después de haber comprado a la víctima, se la entregaba al sacerdote, que era el que hacía el sacrificio. Muy bien. Para todo este intercambio de dinero, aquí también os quiero poner la imagen, o habréis visto la imagen de unas monedas, ¿no? Solamente se podía aceptar un tipo de monedas, que eran los shekels de plata. Era el único tipo de moneda que se aceptaba en todas estas transacciones que ocurrían en el templo. Daos cuenta que había muchos judíos en otros lugares aparte de Palestina, pues en Alejandría, en Asia Menor, en Grecia, etc., ¿no? Y cuando venían a Palestina, pues traían su dinero. Y ese dinero no se aceptaba para pagar las tasas del templo y para las víctimas. Entonces, tenían que cambiarlo. Y eso era el trabajo que hacían pues, los cambistas, que no eran ladrones, que hacían su trabajo, un trabajo necesario, reconocido, aceptado. Entonces, estos cambistas, pues como digo, pues facilitaban todo el follón del templo, que iba a ser tremendo. En tiempos, sobre todo como durante la Pascua, creo que decenas de miles de corderos se debían ofrecer. Imaginaros, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué hace Jesús? Bueno, pues, insisto, los exégetas, los que realmente conocen profundamente, ¿no?, todo el contexto, están de acuerdo en que la acción de Jesús es una acción profética, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, como por ejemplo Oseas, Jeremías, ¿no?, que no solamente hablan con palabras, sino también con su vida y con sus acciones. Entonces Jesús, al cargar, al entrar en el templo, de esta manera, y ponerlo todo patas arriba, el mensaje que quiere decir es: esto no está bien. A Dios no le gusta esto. Dios no quiere este culto. Dios no quiere el templo. Es tremendo. Es tremendo. Dios no quiere este culto. A Dios no le gusta esto. Dios no quiere sacrificios. Y ahora, con esto en la mente, voy a leeros el Evangelio de San Juan, en el que se habla del templo. Cuando Jesús está hablando con la samaritana, capítulo 4, le pregunta a la samaritana: oye, por cierto, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, por supuesto, donde se debe adorar. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Qué cosa, ¿eh? Tremendo. No en Jerusalén, no en el lugar donde los judíos pensaban que Dios está presente,
en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en el templo. Con lo cual Jesús está diciendo, hay otro orden, otro mundo están haciendo. El mundo del espíritu y el mundo de la verdad. Luego, por tanto, Dios no quiere sacrificios. Quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Pero hay otra cosa también esencial en el templo, que es como os decía antes, ¿no? Y es que son muros que dividen. La primera división es entre judíos y gentiles. Una de las imágenes que habréis visto es una piedra. Y en esa piedra hay una inscripción que dice: bajo pena de muerte, no pasar por esta puerta a aquel que no sea judío. Es decir, para acceder al atrio de los judíos había que pasar por una puerta. Y todo aquel que pasase por esa puerta vería la inscripción. Si tú no eres judío y tú eres gentil y pasas por esta puerta, lo pagarás con tu vida. Esto también nos dice cómo se la jugaban. Nada de bromas, nada de multas, nada de que te van a llevar a la cárcel, nada de que te van a pegar unos latigazos. Si entras por aquí, se te mata. Se te mata. O sea, fijaros el nivel de seriedad, ¿no? Por tanto, un gentil pues está excluido del acceso a la santidad, a la divinidad. Bueno, pues si teníais la suerte de ser mujer judía, al menos podíais entrar al atrio de los judíos, pero hasta un límite. Hasta un límite al que solo podían, a partir del cual podían entrar los judíos mayores de 12 años, atención, y puros. ¿Qué quiere decir puros? Pues que los que tenían impureza, por ejemplo, ciegos, cojos, enfermos, pecadores, esos no podían entrar. ¿Por qué? Pues porque no tenían la bendición de Dios. Porque si tuvieran la bendición de Dios, no estarían cojos, no estarían ciegos. Entonces solamente, pues eso, nos vamos cerrando, nos vamos quedando cada vez con menos. Y después, evidentemente, se llega a un punto en el cual solo la clase especial, la clase de los sacerdotes, tiene acceso a la divinidad. Entonces Jesús dice, no, Dios no quiere esto. A Dios no le gusta esto. A Dios no le gustan las separaciones entre judíos y gentiles, etcétera, etcétera. Por eso, fijaros en este contexto. Qué tremendas y qué profundas y qué hermosísimas son las palabras de San Pablo, capítulo de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, estabais a la sazón en Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por Él unos y otros
tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Aleluya. ¡Qué maravilla! Jesús rompió todos los muros, el muro el muro que protegía el atrio de los judíos, el muro que protegía el atrio de los varones, el Sancta Sanctorum, todo lo destruyó. De modo que Él creó en su cuerpo otro templo por el cual tenemos acceso al Sancta Sanctorum, al que solo podía asistir, al que solo podía acceder el sacerdote una vez al año. También bajo pena de muerte, todo era bajo pena de muerte. Imaginaos el terror, el miedo. Jesús destruyó la enemistad y Él es nuestra paz. Por eso, esta acción que le costó la vida a Jesús es tan tremendísimamente importante. Nos dice Jesús, Dios no quiere esto. Dios no quiere que se le adore por medio de sacrificios. Dios no necesita propiciaciones. Dios no necesita que le compréis o que le agradéis con sangre de víctimas. Quiere que le adoréis en espíritu y en verdad. Y tampoco quiere separaciones, porque para Él todos somos sus hijos, todos sois sus hijos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, justos y pecadores, puros e impuros. Dios mío, Dios santo. El otro día estaba viendo una miniserie que era sobre Nelson Mandela, preciosa, en la cual, en un país profundamente dividido como Sudáfrica, ¿no? Pues la gran mayoría de los negros, ¿no?, gritaba por sus derechos, por su conciencia de igualdad. Esta conciencia de igualdad que ahora en el siglo XX-XXI, ¿no?, pues se proclama como un derecho inalienable del ser humano. Ya hace 20 siglos Jesús la proclama y proclama que todos los hombres sin excepción somos hijos de Dios de una manera radical e incondicional. Que en la mirada de cada hombre, si miras profundamente, ves a Dios. Que en el corazón del hombre está marcado el sello del Divino Espíritu. Dios mío, esto cambió el mundo. Nunca antes se pudo imaginar nada parecido. Nunca en la antigüedad, que estaba basada en la diferencia, en la desigualdad, que ellos consideraban de ley natural. Y Jesús, sin embargo, rompió con todo. Mañana voy a hablaros de cómo sus acciones, motivadas por el amor, no por el cabreo, no por la rabia, no para destruir, sino para proclamar un Dios que es Padre, que es Abba y que ama al Hijo, tú y yo, siendo hijos suyos. Cómo estas acciones le costaron la vida. Y la pregunta que mañana pues nos vamos a hacer es, ¿fue toda una ilusión? ¿Era Jesús solamente un visionario, un fanático, un idealista, un utópico, alguien, un soñador? ¿De dónde le venía a Jesús todo esto? ¿Cómo pudo soñar Jesús en todo esto? ¿Cómo acabó todo? ¿Por qué acabó todo así? ¿Cuántas preguntas, verdad? En este momento quiero hacer una oración de profundo agradecimiento al Señor Jesús por su infinito amor, por enseñarnos que para adorar al Padre no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que ir ni a Jerusalén, ni a Roma, ni a ningún sitio, que ni en este monte ni en ningún otro, sino en espíritu y en verdad. También le quiero dar gracias porque
Él ha roto el muro, ha destruido el muro que nos separaba, el muro de la enemistad. Y nos ha hecho todos hermanos. Nos ha unido en un solo hombre nuevo. Que el Señor fortalezca en nuestros corazones esta nueva humanidad, porque es suya. Amén. Que el Señor te bendiga.